A contramano. En el sur de la Argentina pasa cosas terribles, en toda la Argentina, pero en el sur tenemos gente, tenemos soldados, defensores del bien común que nos avisan de las barbaridades que quieren hacer con el medio ambiente, este gobierno y los anteriores, porque si hay algo que no tiene grieta es eso, la explotación y aniquilación de nuestro medio ambiente, que es lo mismo que decir nuestra propia aniquilación. Vamos a hablar con Fabricio Di Già, como integrante de la multisectorial Golfo San Matías. Querían poner un oleoducto, Vaca Muerta Terminal Sur, que sería una bestialidad y de muchas consecuencias. Vamos a ver en qué está eso. Tenemos entendido que hizo un viaje a Inglaterra muy interesante y queremos que nos cuente. ¿Cómo te va, Fabricio? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, arranca por donde quieras. Particularmente acá la situación del Golfo San Matías sigue igual, por suerte para quienes lo habitamos, porque los proyectos todavía no se están ejecutando y están en una etapa previa de buscar fondos y demás. Lo que sucede es que hay mucho temor generalizado porque hay una campaña muy, muy concreta del Estado provincial, nacional, de las empresas, por querer instalar esto de que ya está el oleoducto, de que ya está el puerto petrolero. Han hecho un montón de publicaciones periodísticas de diferente tipo, anunciando encuentros, anunciando alianzas, anunciando promesas que hasta ahora, por suerte, no se han cumplido. Es una situación muy adversa para el Golfo San Matías, imaginarnos un futuro con un puerto petrolero de las magnitudes que dicen que van a construir, o con un buque de licuefacción de gas, que ahora es la nueva promesa que tienen por acá. Es un proyecto que incluso tendría muchísimo mayor impacto en la costa de las Grutas, por ejemplo, que una zona que estamos saliendo apenas de la temporada de verano, que tuvo sus idas y vueltas por la situación general y por la coyuntura. Las Grutas es un lugar turístico que se vería seriamente afectado por un buque de licuefacción también que quieren poner acá mismo enfrente a las costas. ¿Qué es eso? Y esto, un buque de licuefacción de gas, es un buque que emula lo que sería una planta de GNL, que sería en tierra. Básicamente lo que hace es que agarra el gas en el estado que viene y lo transforma en el estado líquido para poder exportarlo. Fue un proyecto que nos enteramos el año pasado, que arrancó de mala manera, como que arrancan estos proyectos siempre, por debajo de la mesa, con convocatorias. De hecho, nos convocaron a algunos de los quienes militamos acá socioambientalmente a unas reuniones con, por ejemplo, con Serman y Asociades, que es una consultora que se encarga de redactar y de escribir estudios de impacto ambiental y de hacer como de intermediario entre las empresas ecocidas y las comunidades y los estados. Nos convocaron de manera turbia para una reunión, queriendo sacarnos información, presentándonos de manera parcial lo que sería el proyecto, que básicamente comprende un buque de licuefacción de gas, que es un buque, para quien no sepa, que tiene el tamaño de 3 canchas de fútbol aproximadamente, un buque gigantesco, que se instala a pocos kilómetros de la costa, al que se le enchufa básicamente un gasoducto. En este caso sería un gasoducto que sería una terminal proveniente de gasoducto San Martín, que viene del sur. Nada tiene que ver esto con Vaca Muerta, vendría de otro lado en principio. Y se construiría un gasoducto, que se conectaría con este buque que procesa el gas para transformarlo en gas licuado, y al que le llegan buques más o menos del mismo tamaño a cargar gas para exportarlo. Este es un proyecto de Golar y de Pan American Energy. Hay muy pocos de estos megabuques de GNL en el mundo, y el impacto que tienen es tremendo, porque primero que tienen que utilizar millones de litros de agua. Mucho de esa agua la sacan del mar y tienen que desalinizarla para poder utilizarla como agua dulce, por lo que todos los químicos que utilizan para eso, más todos esos excedentes de salmuera, se vierten nuevamente al mar. Y además esta agua, luego de ser utilizada para procesos de enfriamiento, que también se usa a altas temperaturas, etcétera, etcétera, todo eso se vuelca al mar. Y estamos hablando de un agua que en el mismo estudio de impacto ambiental tiene entre 6 y 7 grados más, que no parece tanto dicho así,
pero genera un impacto fuertísimo y tremendo en el ecosistema y además estaría ubicado a 7 kilómetros de la costa, a plena vista de todos los turistas y de cualquiera que quiera venir por acá. El puerto petrolero, de hecho, estaría un poquito más al sur, en Punta Colorada, a la altura de Sierra Grande, por lo que no lo veríamos desde la costa, pero este proyecto sí. Entonces, estos dos proyectos son los que están ahora como con mayor fuerza, tanto en el plano comunicacional como en el plano real, consiguiéndose fondos, interactuando con diferentes empresas. Se armó todo un conglomerado, está Shell, Pan American, Chevron y otras tantas más, articulando con YPF para conseguir el dinero para poder construir el oleoducto. Y básicamente lo que se está generando con todo esto es la sensación cada vez más clara de que el gobierno nacional, provincial y las empresas pretenden convertir al Golfo San Matías y a Península Valdés en una zona de sacrificio. Algo muy parecido a lo que pasó hace unos cuantos años atrás en Bahía Blanca y que ahora lamentablemente Bahía Blanca sufre las consecuencias, entre otras cosas, de toda esta contaminación y esta instalación de sectores empresarios en las costas que obviamente que alteran todo el ecosistema y la vida de las comunidades que allí están, ¿no? Contanos brevemente qué es lo que pasó en Bahía Blanca de verdad, porque lo cierto que accedimos a partir de los medios hegemónicos y vos y yo sabemos que no es una buena forma de acceder. Y esto es algo, lamentablemente, que es esperado, no a nivel local, regional específicamente, sino a nivel mundial. Por un lado, el calentamiento global y la crisis climática, el cambio climático, anticipa ya desde hace ya mucho tiempo, o sea, a través del informe del IPCC y científicos de todo el mundo, esto no es una cuestión partidaria o política específica de un sector, sino que científicos de todo el mundo se han reunido para anticipar que el mundo va a estar sufriendo cada vez más estos acontecimientos, lluvias torrenciales en lugares donde antes no llovía tanto, sequías, altas temperaturas. También Bahía Blanca está situada en una zona que fue cauce de ríos, está el río Maldonado también ahí. Hay toda una situación geográfica que tiene que ver con la construcción de bahía en ese territorio. Y además, obviamente, que todo lo que tiene que ver más allá del calentamiento global con la industria local. Siempre el agronegocio y la industria petroquímica que está instalada en Bahía Blanca alteran directamente el territorio. Entonces transforman a los territorios, a los suelos, en suelos impermeables, que tienen muchísima menor retención de líquidos. Los cauces de los ríos también se ven obstaculizados, toda la construcción de todas estas de este polo petroquímico y cómo afecta también toda la costa, hace que obviamente uno nunca pueda anticipar específicamente o exactamente los acontecimientos porque bueno, son muy particulares, pero sí tienen mucho que ver con una situación general. También no fue puntualmente solamente en Bahía Blanca, las inundaciones se han dado en otros puntos del país como en Tucumán y en otras partes del mundo también se han dado eventos que ya son catástrofes ambientales, que de hecho así se llama también esto que ha sucedido en Bahía Blanca, y que lamentablemente siempre lo que termina siendo lo peor de toda la situación es el sufrimiento de las comunidades, de las poblaciones, más allá de la asistencia o no del Estado regional, provincial o nacional. El Estado nacional en este momento, por ejemplo, tiene una clara postura antiambientalista, negacionista, a un punto ya como medio ridículo, porque bueno, por un lado, negar los avances de la ciencia, negar el consenso generalizado que hay sobre este tema, pareciera ser algo que reviste algo de brutalidad, pero en realidad lo que sabemos es que no hay brutalidad, sino que hay intenciones maquiavélicas muy, muy desarrolladas que lo único que defienden y por lo que se mueven y tienen intereses es por el rédito económico, por el capital. Sí, entonces totalmente. Gracias por la actualización real de lo que pasó en Bahía Blanca. A ver, continuemos con lo nuestro, con lo tuyo. Y bueno, y por otro lado, después lo que nos da también mucha alegría tiene que ver con esto de que contabas vos del encuentro que tuvimos en Londres el año pasado, sobre fines de año, en noviembre. Estuvimos en un encuentro internacional por la justicia climática con la participación de muchísimos países de diferentes puntos del mapa. Por ejemplo, de Senegal, de Sudáfrica, de Italia, de Filipinas, de Guyana, de Colombia, obviamente del Reino Unido. Estuvo muy, muy interesante ese encuentro porque fueron 6 días, 5 días en total de mucha actividad,
donde estuvimos, más allá de teniendo talleres sobre diferentes temáticas y problemáticas que son transversales a los diferentes territorios, pudimos compartir nuestras historias y pudimos entender que esta lógica capitalista, extractivista, salvaje, que avanza sobre los territorios, tiene una lógica común, y que más allá de las diferencias entre las diferentes poblaciones, por ejemplo, Christopher, uno de los que vino de Senegal, pertenece a una familia de gente que tiene granjas de arroz, con una realidad totalmente diferente a la nuestra, pero que sin embargo los están queriendo correr del lugar donde viven, un lugar donde han vivido por años, por décadas, porque sus generaciones previas también vivían ahí, y los quieren correr con la excusa de correrlos a una tierra mejor, pero en realidad el objetivo principal es liberar todo el espacio para construir un oleoducto y un puerto petrolero, para no tener ninguna obstaculización de parte de las comunidades locales. También tenemos casos como muy, muy ejemplares que nos llenan de fuerza también, como el caso de Sudáfrica, una comunidad que vive sin luz, sin gas, sin agua potable, pero que le hizo frente a Shell, por ejemplo, con las plataformas offshore, y que de hecho ganaron una batalla legal con la ayuda de algunas ONG que pudieron representarlas también en la corte. Y la sensación general, más allá del dolor y de la frustración, la impotencia que muchas veces nos genera saber que hay mucha gente sufriendo en diferentes puntos del mundo, la contrapartida de todo eso es cómo nos vamos organizando cada vez más, cómo cada vez más a nivel global aparecen redes que fortalecen a las comunidades, básicamente, y nos dan como este claro sentido de unidad, y de que no nos queda mucho más camino que recorrer que no sea el de trabajar horizontalmente, de manera solidaria, y de poder aprender de nosotros mismos. O sea, trabajamos siempre muchas veces nos encerramos en nuestros pequeños mundillos y estamos como muy absortos tratando de resolver el día a día, y estos encuentros lo que nos hacen es también levantar la cabeza y entender que hay realidades similares en diferentes partes del mundo, y que cuanto más unidos estemos y más organizados estemos, mucho mejor para poder seguir defendiendo nuestros territorios y nuestras comunidades. Sí, ni hablar. ¿Cómo era que se llamaba el encuentro? Encuentro Internacional por la Justicia Climática. Ahí fue del 25 al 30 de noviembre en Londres. Maravilloso. A ver, volvamos al sur. Estabas hablando de este buque kilométrico de un largo de varias canchas de fútbol que va a destruir todo en las grutas, esa hermosa playa. ¿Y en qué punto está ese proyecto? Ese proyecto se presentó el año pasado. Tuvimos una instancia previa de consulta que fue totalmente ilegal, porque rompió todos los protocolos y las mismas normas que establecen las consultas previas y demás. No hubo consulta previa a comunidades originarias, pero finalmente se realizó la audiencia pública, que en realidad nosotros le decimos audiencia fraudulenta o falsa audiencia, porque la verdad no tiene nada de público ni nada de audiencia, es meramente una instancia que se supone debería ser de participación ciudadana, pero es para que las empresas presenten el proyecto y el gobierno les dé el ok. Así que esa instancia ya pasó, aún el gobierno no ha dado el ok formal, pero bueno, Pan American Energy y sus secuaces han tenido mucho mayor presencia en la localidad, por un lado prometiendo trabajos que sabemos que no van a ser reales, por otro lado prometiendo que no va a haber ningún tipo de contaminación cuando el impacto es directo y es real, y el mismo estudio de impacto ambiental dice que van a generar una carga alta de residuos en el mar, y por otro lado también presionando de manera indirecta. Esto es obviamente más off the record o extraoficial, no podemos hacer como una denuncia formal, pero sabemos de muchas personas que han sido presionadas para que dejen de hacer campaña en contra de este buque, con promesas incluso de dinero y otras cuestiones que, bueno, que lamentablemente cuando pasó lo del puerto petrolero en su momento con la audiencia, la zona más afectada directamente era Sierra Grande, que era la comunidad que iba a ser sede, que todavía obviamente no está resuelto eso, pero nosotros como comunidad, como las grutas de acá de San Antonio Este, no sentimos tanta presión directa. Sí, cuando nos trasladamos hasta Sierra Grande para el día de la audiencia, que tuvimos ahí el encuentro con los muchachos de la UOCRA y bueno, con otros sectores ahí también bastante violentos. Y en este caso estamos sintiendo muy de cerca porque bueno, este buque estaría directamente acá, enfrente de la costa de las grutas. Uno sale acá y se asoma, acá yo estoy como a 5 cuadras más o menos de la playa, y uno camina hacia la playa, mira hacia la derecha y ve una formación rocosa que parece como un fuerte, por eso le dicen el fuerte argentino, que es una formación
que la gente visita mucho, es muy característica, hay excursiones que van todo el tiempo en la zona, sobre todo en la época de verano, y el buque estaría 7 kilómetros más adentro a esa misma altura. Entonces, estamos hablando que incluso la mayoría de las empresas que están acá, que son muy poquitas por ahora, pero que están como cada vez teniendo más actividad todo el año con el avistaje de ballenas y de fauna local, estarían cruzándose directamente con este buque. Y obviamente que van a tener un montón de problemas porque el buque tiene toda una perimetral que no permite que se acerque, más los buques que van a estar entrando y saliendo. Así que estamos hablando de uno de los proyectos que más atemorizan a la población local por el impacto directo y fortísimo que tendría una vez que arranque a funcionar. No estamos hablando de una proyección a futuro de un posible derrame, sino que el simple funcionamiento de este buque va a generar una cantidad de residuos impresionante que se va a ver en la costa de las grutas en muy, muy poquito tiempo. Interesante eso que marcás, porque ni siquiera, a ver, todos sabemos que los derrames son negados en el discurso y siempre tarde o temprano suceden, pero ahora el normal funcionamiento, sin catástrofes, sin errores humanos, ya de por sí es un problemón. Sí, exactamente. Nosotros siempre decimos que los accidentes, que le dicen accidentes, no son accidentes, sino que son situaciones inherentes al funcionamiento de un puerto petrolero, de un buque. O sea, siempre hay derrames, siempre hay roturas de caños, siempre hay lo que le dicen micro derrames, cuando se desconectan los tubos. O sea que es algo inherente al funcionamiento de cualquiera de estos proyectos extractivistas hidrocarburíferos. Pero, en el caso del buque particularmente, el simple hecho de funcionar hace que a partir del día 1 que esté funcionando, va a empezar a expulsar al mar millones de litros de agua con químicos, con salmuera, a altas temperaturas, y al estar tan cerquita de la costa, no es que va a pasar unos meses hasta que sintamos el efecto. De hecho, por ejemplo, nosotros tuvimos reuniones con la Asociación de Pulperos Unidos de San Antonio Este, y ahí se dividen un poco las aguas, porque hay algunos pulperos que no están tan en contra, otros pulperos que sí, pero hemos estado hablando con gente que está muy preocupada porque ellos trabajan directamente en la costa, en la zona de Restinga, que es una zona como rocosa, y ahí extraen, son recolectores de pulpos, pero aparte de generaciones y generaciones que se han dedicado a eso. Y este proyecto se instalaría directamente en la costa y afectaría directamente, por ejemplo, a todo este sector poblacional que se dedica desde hace décadas a la recolección de pulpitos. Y además de esto, estamos hablando de que el turismo de las grutas, y que el mismo gobierno incluso hace muchísima promoción en redes, incluso ahora está la fiesta del Golfo Azul, que va a venir Miranda y contratar a una influencer para que hagan más prensa y venga gente de toda la zona. ¿Quién va a querer venir a meterse al agua cuando el agua empieza a tener residuos, olores y sea tóxico hasta bañarte? Es una cuestión completamente contraria a la promoción del turismo, y además el turismo no deja de ser las actividades principales de las grutas, y que además tiene un nivel de recaudación impositiva altísimo, y hay un montón de comercios, y de personas y gente local que vive y depende exclusivamente de lo que sucede en los meses de temporada en las grutas. Sí, o sea, estaba pensando, aunque parezca banal, porque es tan terrible todo, de magnitudes tan espantosas, todo, que el avistaje de ballenas me parece que va a terminar, porque las ballenas van a terminar, o se van a morir o se van a ir a otro lado, es decir, no va a haber nada que mirar. Sí, son animales muy particulares, porque uno dice un animal tan gigante que sea tan sensible, pero bueno, particularmente yo estoy acá, yo nací acá y desde chiquito no veíamos tantas ballenas antes. Y sucedió algo alrededor de los 70, que fue la prohibición de la caza de ballenas, que además la ballena franca austral, que se la llama así franca justamente por su actitud amigable, que se acerca a las embarcaciones, era muy fácil de cazar, y cuando se prohíbe la caza obviamente siguió sucediendo, pero bueno, de manera ilegal, pero hubo un incremento de la población de ballenas, y las ballenas ahora se ven desde todos lados. Acá es muy impresionante. Yo el otro día, creo que fue en octubre, que estábamos paseando, se veían incluso las ballenas saltar un poquito más adentro en el mar, desde la costa. Para quien no se ubica por ahí en el mapita, el Golfo San Matías y Península Valdés es parte del mismo ecosistema marino. Está conectado todo. De hecho, la parte norte del Golfo San Matías arranca en la provincia de Río Negro, y la parte sur cierra con Península Valdés, o sea que somos parte del mismo golfo. Y obviamente que la instalación de un buque gigantesco, que por eso ponemos referencias como reales, como esto de que son 3 canchas de fútbol o 4 obeliscos, para que, no sé, para el que vive en Buenos Aires, que se imagine 4 obeliscos uno arriba del otro, ese sería el largo del buque.
y buques más o menos del mismo porte van a estar entrando y saliendo, cargando este gas licuado, que además siempre recordamos que es para exportación. No estamos hablando acá de que estamos de gas para las poblaciones locales. Yo, de hecho, acá donde vivo, en las grutas, no tengo gas. Estamos en una zona donde el gas todavía estamos levemente fuera del ejido, y más allá de que estamos en un loteo habilitado y demás, acá las casas que vivimos acá no tenemos gas, tenemos que comprar nuestras garrafitas todos los meses. Yo aprendí por vos que en la zona de Vaca Muerta una de las promesas, que nunca se cumplen, ¿no? Obviamente, de prosperidad que les habían hecho era que iban a poder acceder a gas más barato y siguen comprando garrafitas, ¿es así? ¿O cambió? Sí, sí, es así, es tal cual, eso sigue siendo así, porque aparte además a las empresas no les importa. Después, obviamente que hay una inyección de dinero en algunos sectores, pero son en general sectores poderosos o sectores muy, muy chiquitos, pero la población en general no ve los beneficios. Lo mismo puede pasar ahora en Bahía Blanca. Estaría bueno saber ahora qué nivel de inversión tiene el polo petroquímico, las empresas petroleras específicamente, o hidrocarburíferas, en la ciudad de Bahía Blanca, porque vienen prometiendo escuelas, mejoramiento de calle y todo, y yo voy muy seguido a Bahía Blanca, y la verdad que uno cuando viene por la ruta 3 y dobla en el Cholo, y esa esquina está, o sea, agujereadísima, y ha pasado muchísimo tiempo, y ante situaciones tan graves como esta, por ejemplo, ante una catástrofe ambiental, no son las empresas las que se hacen cargo por ir y decir, bueno, invertimos un poco de todo este superávit que genera el petróleo, sino que se lo llevan, como todo. Y acá lo mismo, y en Vaca Muerta lo mismo. Entonces siempre es cuando nos hablan de desarrollo, de progreso y de trabajo, siempre en realidad, viste, miramos para otro lado porque sabemos que es una mentira tremenda, porque todas las experiencias cercanas, como por ejemplo el caso de Vaca Muerta, o de Bahía, Comodoro, o más lejanas a otros países, siempre demuestra lo mismo. El dinero se lo llevan las empresas, los estados no aportan nada, ni regulan, absolutamente nada del funcionamiento, y las consecuencias socioambientales, porque no solamente el ambiente, las ballenas, los pingüinos, sino que las sociedades, las comunidades que hacemos vida en estos territorios somos las que siempre terminamos perjudicadas. Sí, sí, es descarnado porque ni siquiera la maquillan. Quizás sea una pequeñísima ventaja dentro de esta hecatombe, ¿no? Que ni siquiera el Estado ni siquiera protege a quienes sufren las consecuencias, ¿entendés? No, es palo y palo y palo en todos los órdenes, digo. Sí, bueno, acá el gobernador de la provincia de Río Negro fue uno de los promotores del RIGI, de hecho fue creo que la primera provincia, y acá San Antonio Este el primer municipio que adhirió al RIGI, que es un régimen descarnado para que las empresas se puedan llevar absolutamente todo, y no solamente que se lleven absolutamente todo, sino que además no tengan ningún tipo de responsabilidad por lo que hacen. El RIGI, de hecho, lo analizamos el año pasado cuando surgió toda la situación. Y bueno, este gobierno después, el gobernador en sus redes sociales presenta reels donde sale hablando de los rionegrinos y del trabajo para los rionegrinos y las rionegrinas. Pero bueno, es un nivel de cinismo y de hipocresía que solamente va de la mano del volumen de dinero que se deben estar llevando y de los negociados que deben estar haciendo, que es lo que justifica siempre que, bueno, que tuercen todas las voluntades que quieren torcer. Salvo la de las personas que vivimos acá, que no tenemos ningún tipo de interés económico más allá de poder vivir en un ambiente sano y poder seguir haciendo nuestras actividades de manera relativamente normal. Sí, 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 y bueno, y también de nuestra somnolencia, ¿no? Como comunidad en general, estamos bastante dormidos, no te voy a inventar nada nuevo a vos que no sepas. El otro día estaba escuchando un reportaje viejo de Fontevecchia, que no es ningún héroe periodístico, hablando con Felipe Solá, que fue el que introdujo a Monsanto, que le permitió entrar a Monsanto, y lo nombraba como quien había dado el paso para la modernización del campo, ¿entendés? O sea, es así, claro. Son cosas que suceden. Es así, sí. No, nosotros siempre desde acá, desde las comunidades, estamos tratando de informar, que es lo que más nos cuesta muchas veces, porque estamos peleando con monstruos que imponen una narrativa que bueno, nos invisibiliza nuestras necesidades y todo lo que pasa, pero la lucha es un poco esa también, tratar siempre de ir ahí poquito a poco instalando y compartiendo y comunicando e informando todo lo que ya sabemos que pasa con estos proyectos que básicamente son de destrucción y de muerte. Así que ahí la seguimos, siempre tratando de apuntalar todo lo que tenga que ver con la comunicación y con la información y siempre tejiendo redes y fortaleciéndonos entre las comunidades. Hablando de redes, pasanos tus redes, las redes de la multisectorial, así la gente puede interiorizarse. Tenemos Defendamos Nuestro Golfo, se llama, en Instagram y en Facebook.
Y ahí también tenemos una ahí en TikTok que estamos incursionando también a ver si llegamos a otras audiencias, pero siempre con esta defendamos nuestro golfo. Brillante. Bueno, no te tengo que decir que tiene micrófono abierto porque nos interesa lo que ustedes hacen. Nos parece realmente muy valioso. Así que esperamos ansiosos la próxima charla, querido Fabricio. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.